por acompañarnos. A veces nos llevamos un colerón o a veces simplemente dice, uy, qué raro, me duele la cabeza, se me subió la presión. ¿Cómo actuar esos subidones? Aquí tenemos al doctor Rafael Sattler. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Amigo de la casa también. Ah, sí, claro, muchísimas gracias. Doctor, ¿cuáles factores influyen a esos subonazos de presión? Bueno, lo principal tiende a ser alguna transgresión con los medicamentos y una de las causas principales es el olvido de la toma de alguna de las dosis de medicamentos. Algunos medicamentos vienen fraccionados, entonces el paciente tiene que tomar 2 o 3 tabletas al día de distintos tipos de medicamentos y esto puede hacer que alguna de estas dosis se olvide o se obvie o por voluntad del paciente considere que no debe tomarlo. La transgresión dietética es otra de las causas, ¿verdad? Generalmente ingestas abundantes en sal. La sal tiende a retener agua y el agua expande el volumen dentro de las arterias, el volumen de líquido, y eso hace que la presión tienda a subir, pero son como las causas principales. Y el estrés, por mecanismos en los que tiene que ver sobre todo la liberación de adrenalina, que tiende a hacer una vasoconstricción, entonces cierra los vasos sanguíneos y eso hace que la presión aumente. Y hoy en día, con el trajín que tenemos de trabajo y demás, pues es muy frecuente que esos niveles de estrés que liberan adrenalina nos lleven a estar haciendo hipertensión o a olvidar la dosis de medicamentos. Doctor Sattler, hay gente que tiene la presión alta pero quiere su tamalito, pero dice, es que si está muy cargado se me sube la presión. ¿Cómo tienen que ser esos tamalitos? Realmente la recomendación es que sean dietas con baja sal, disminuidos en sodio principalmente. No es que no puedan comerlos, igual, por ejemplo, uno habla de diabéticos, de pacientes con problemas de colesterol. Casi siempre cuando el médico les dice que tengan cuidado con uno u otro alimento, nos referimos principalmente a moderación. No es que no puedan comer un poco de harinas refinadas o tamales o esto o el otro, sino con moderación. No hacerlo todos los días en grandes cantidades, sino de vez en cuando. Y si sabemos que padecemos de alguna enfermedad, pues tratar de disminuir la cantidad de sodio o azúcar o algún otro ingrediente que puede estarnos perjudicando. Doctor, ¿por qué hay personas que se toman la presión? Es que tengo la presión baja, a las 2 horas es que está alta, ¿verdad? Y eso va fluctuando ahí. Sí, vamos a encontrar pacientes, por ejemplo, y esto es muy frecuente, que dicen, no, yo me tomo, por poner un medicamento, irbesartán en la mañana. Habrá otro paciente que dice, no, yo me la tomo en la noche. Y empieza la confusión, no, a mí me dicen que me tome 2 pastillas juntas en las mañanas y 2 pastillas juntas en las noches. La presión arterial tiende a fluctuar durante el día, en la noche lo normal es que la presión tienda a descender durante las primeras horas de la madrugada y esos fenómenos se pueden estudiar y se pueden comprender mejor con algo que se llama monitoreo ambulatorio de presión arterial. Es colocar un brazalete como este que tenemos acá, pero que está conectado a una máquina que es como una grabadora, automático. Se coloca en el brazo del paciente y se deja durante 24 horas. Está midiendo la presión cada 20 minutos durante el día, cada 40 minutos durante la noche y nos hace un mapa del comportamiento de la presión arterial en el paciente. Esto nos va a orientar a si el paciente debe tomar los medicamentos en la noche, en la mañana o 2 veces al día, o el tipo de medicamento según el sitio o el órgano donde nosotros queremos que actúe. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo puede regular la presión arterial por sustancias que son producidas a nivel renal, por sustancias que son producidas a nivel de las glándulas suprarrenales, también por el sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga también de manejar el espasmo o la constricción de los vasos o la vasodilatación. De ahí también que algunas emociones fuertes puedan hacer que la presión baje o aumente según lo que nuestro sistema nervioso autónomo decida. Doctor, en esto lo veo mucho con mi papá. ¿Cuál es la hora buena para tomarse la presión y tener una medición más exacta? Bueno, lo principal antes de tomarse la presión es que el paciente debe estar sentado o descansando mínimo 5 minutos antes de que se proceda a tomar la presión. Lo que recomiendan es que esté sentado por un periodo de más de 5 minutos con los pies sobre alguna base, digamos sobre el suelo, no en el aire, y después de 5 minutos de reposo tomar la presión. Si es la primera vez que se va a tomar la presión en un consultorio, lo ideal es hacerlo en ambos brazos. Y vamos a elegir aquel brazo que tenga la presión un poco más alta que el otro en caso de que hayan diferencias que pueden existir. Normalmente lo hacemos a la altura de la aurícula derecha, por eso es que el esfigmomanómetro va a quedar el brazalete más o menos a la altura del corazón. Y tenemos que hacerlo por lo menos unos 2 centímetros por encima del pliegue anterior del codo. En esta es la zona exactamente. buena. Prácticamente todos los brazaletes van a tener
un indicativo donde dice arteria. Ahí y estamos. es que sobre esta zona, sobre esta línea, es donde vamos a tratar de colocar la arteria braquial, que está más o menos en esta parte donde podemos nosotros sentir el pulso inclusive. Entonces, prácticamente todos los brazaletes, incluidos los que son digitales, van a tener esta marca que va a indicar el sitio donde debe ir la arteria. Si lo hacemos de esa forma y en reposo, las mediciones de presión arterial deben ser bastante exactas. No importa la hora, de hecho lo recomendable es tomarlas siempre a distintas horas, en distintos días, para tener nosotros también otro tipo de monitoreo ambulatorio de la presión que se pueda hacer en el hogar por el propio paciente. La famosa pastillita para la presión, doctor, ¿en qué momento es buena? Hay gente que dice que en ayunas, hay gente que después de almuerzo, ¿o en qué momento? Va a depender del tipo de medicamento. Lo que tenemos que entender es que no todos los medicamentos para la presión son iguales, de ahí que no es recomendable que yo le dé a otra persona un medicamento para la presión y yo le diga, mira, a mí me dieron esto, Mira te qué lo voy a buena dar. esta. Exacto. ¿Por qué? Porque vamos a tener una familia de medicamentos que bloquean la acción de la adrenalina en el corazón, por ejemplo, haciendo que disminuya la fuerza con la que se contrae y también la frecuencia cardíaca la va a disminuir. Si se la doy a un paciente que tiene un ritmo cardíaco muy bajo, más bien puedo empeorar su condición. Hay otros que se llaman calcio antagonistas, como la amlodipina, que lo que hace es relajar el músculo de las arterias y hacer que las arterias se dilaten. Y hay otros como el enalapril o el irbesartán que funcionan a nivel de unas sustancias que produce el riñón para regular la presión. Y los diuréticos que nos van a ayudar sobre todo a eliminar sodio. Lo que pasa es que el sodio no se va solo, el sodio se lleva una molécula de agua y eso es lo que hace que en forma característica se pierda líquido también. Doctor, andamos en otras, ¿verdad? Se nos olvidó la pastillita de la presión, son las 10 de la noche, me la tomo, aguanto, ¿qué hago? Normalmente se puede tomar, lo ideal es hacerlo siempre a una misma hora, a la hora que le hayan indicado, dependiendo del medicamento puede ser en la mañana, puede ser en la noche. Si son diuréticos, lo ideal es que sea en la mañana para que el efecto de ir al baño a miccionar o a orinar sea durante las horas del día y no sea incómodo para el paciente estarlo haciendo durante la noche. Si la pastilla se olvida, uno podría eventualmente tomarla siempre y cuando el rango de horas no haya pasado, digamos, de más de unas 2 o 3 horas. Pero sí lo recomendable es o tener una alarma o algún calendario o algo, o habituarnos a alguna rutina. Exacto. Que donde ya uno diga, yo sé tengamos la que pastilla. ahí están mis pastillas y que las tengo que tomar a determinada hora. Doctor, un subidón de esos ocasionales de presión, ¿quiere decir que me estoy enfermando? ¿Que hay algo detrás de esa presión? Las presiones deben ser lo más estables posible, Sí. O sea, la variabilidad de la presión arterial no es buena. Aquellos pacientes que dicen, bueno, yo un día estoy en 120, de repente me la tomo en la tarde y estoy en 160, la sistólica, que es la de arriba. Ese tipo de variabilidad de presión no es adecuada. Hay medicamentos que pueden regular la variabilidad de la presión porque eso no es bueno. Entonces, el hecho de que la presión esté subiendo en picos o en forma ocasional es Hay un algo indicativo de que debe readecuarse el tratamiento porque probablemente lo que está utilizando no es lo más recomendable. Doctor, ese subidón de presión, usted puede decir que puede haber algo atrás, pero si eso es más repentino, ya es todos los días, tengo que ir a verme de una vez. Sí, es preferible. La hipertensión va a hacer que la sangre llegue con mucha fuerza a distintos órganos y va a producir retinopatía hipertensiva, entonces puede dañar los vasos sanguíneos de la retina, puede dañar los riñones y llevar a insuficiencia renal, puede hacer que el músculo del corazón tienda a engrosarse y ahí le dicen a las personas, ve, es que tiene el corazón grande o tiene el corazón crecido. Muchas veces diagnosticamos hipertensión arterial porque ya encontramos el daño de algo que llamamos daño a órgano blanco, o sea, son los blancos que normalmente daña el riñón. Enfermedad cerebrovascular o lo que llamamos derrames cerebrales, por ejemplo, el crecimiento del corazón o infartos y la insuficiencia renal tienden a ser los daños principales y la enfermedad arterial periférica. Esas personas que dicen, yo camino 50 metros y tengo que parar porque me empiezan a doler los músculos en las piernas. También, entonces debo detenerme, se me alivia el dolor y camino otros 50 metros, me empieza el dolor y tengo que parar. Esa claudicación intermitente a la marcha también puede ser indicativo de una enfermedad arterial periférica en pacientes que tienen hipertensión. Y tal vez lo más importante, la hipertensión arterial normalmente no produce ningún síntoma. O sea, lo normal es que yo no sienta nada. Lo clásico en nuestro país es que si a alguien le duele la cabeza, lo primero que le dicen es, ¿ya se tomó la presión? Eso es. Realmente
no deberíamos tomarnos la presión estrictamente cuando tenemos dolor, porque una respuesta fisiológica del cuerpo va a ser subir la presión ante un evento doloroso, sea una piedra en un riñón, sea una piedra en una vesícula, sea un dolor de cabeza por migraña. Si yo me tomo la presión en ese momento, voy a estar liberando mucha adrenalina por el dolor y eso va a subir mi presión. Lo ideal es tomarse la presión cuando estamos bien y no sentimos nada, porque lo usual es que no exista ningún tipo de síntoma. De ahí que detectamos hipertensión arterial muchas veces en una valoración preoperatoria, porque vemos en el electrocardiograma que el corazón está muy crecido, porque tal vez el paciente va donde el oftalmólogo porque no está viendo bien y detecta que la retina está dañada, o porque me salió un examen de orina alterado y estoy botando muchas proteínas en la orina. Entonces, casi siempre en estos pacientes que detectamos proteinuria, o sea, hallazgo de proteínas extra en la orina y todo esto, usualmente dentro de lo que estudiamos es que no sea un hipertenso que no haya sido diagnosticado previamente. Hay que dejar claro, doctor, la persona que ya vive con su presión alta y la tiene controlada, y esa persona que ocasionalmente se le sube la presión, ¿a qué puede? ¿Cuáles son los factores de ese subidón? Ok, se ha estudiado, por ejemplo, aquellos pacientes que le dicen, no, doctor, vea, es que yo siempre que voy al consultorio se me sube la presión, o siempre que voy al hospital se me sube la presión. Si bien es cierto, existen algunos pacientes que pueden tener un aumento de la presión en un consultorio o alguna situación de estrés, se ha demostrado que esas presiones no deben ser mayores a 160, por ejemplo, la sistólica, que uno diría, bueno, puede ser esperable en un evento estresante. Sí. Pero ya más de 160 la sistólica, ya generalmente uno dice, no, esto no es por estrés. Y lo importante es que estos pacientes, aunque efectivamente han tenido hipertensión en momentos de estrés, sea en un consultorio médico o sea en alguna situación de su diario vivir, sí se ha demostrado que a largo plazo hay que darle seguimiento, porque la mayoría tienen mayor riesgo de hacer enfermedad cardiovascular. O sea, sufren infartos con mayor frecuencia que aquellos pacientes que no hacen ese tipo de eventos. Importante, doctor, si estamos en la playa, estamos en la montaña, estamos de paseo lejos, fuera del país, y se nos da un subidón, doctor, ¿qué hacemos? Ok. Se ha dividido la hipertensión en aquel hipertenso crónico que ya es conocido y que está descontrolado, o sea, que yo me tomo mi presión y estoy por arriba de las metas, y las metas estamos hablando que serían menos de 130 la sistólica y menos de 80 la diastólica. Sí. Entonces, si estoy arriba de eso, soy un hipertenso descontrolado crónicamente. Sí. Pero está la urgencia y la emergencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva es aquel paciente que tiene cifras sistólicas, por ejemplo, por arriba de 180, incluso arriba de 200, pero llegan al consultorio, usted les toma la presión, o llegan a emergencias y están 200 sobre 100, y usted le dice, ¿le duele algo, le molesta algo? No, doctor, yo estoy bien, vengo porque tengo gripe o vengo porque tengo alguna otra situación de salud. Eso es una urgencia. Eso quiere decir que tengo varios días de chance para modificar el tratamiento y readecuar las dosis para que este paciente normalice la presión. Y la emergencia hipertensiva es el paciente, por ejemplo, que llega a emergencias con un infarto y le tomas la presión y está altísima, o llega el paciente con un evento cerebrovascular y le tomas la presión y está a 220 sobre 100. Sí. O sea, la emergencia es no solo el hallazgo de la hipertensión, sino que ya hay un daño agudo a un órgano. Y la urgencia es aquella elevación de presión que es generosamente alta, digamos 200 sobre 100, pero que el paciente está asintomático. Tal vez como cosa importante, muchos medicamentos que se utilizan, por ejemplo, como descongestionantes, pueden tener alguna sustancia que es vasoconstrictora. Entonces hay que tener cuidado con algunos medicamentos que se utilizan habitualmente y que se pueden comprar sin receta, y que tienden a producir vasoconstricción. Entonces, dentro de la historia que uno toma al paciente, debe estar la ingesta de algunos medicamentos de previo, porque eso puede ser también causa de la hipertensión en ese momento o que se descompense. ¿Cómo prevenir, doctor, o cómo no llegar a esa sistólica de 180, verdad? De decir, no, yo no quiero llegar a esto, yo voy a controlarme. Ok, la hipertensión arterial, al igual que la diabetes, al igual que los problemas del colesterol, como seres humanos es algo dinámico. Sí, hay personas que dicen, no, yo empecé tomándome 20 miligramos de enalapril y tengo 10 años de tomar lo mismo y no me controlo, no voy a citas, sino que yo voy y lo compro, nada más, o compro X o Y medicamento. Entonces hay que entender que la hipertensión va a variar con el tiempo, nuestros vasos sanguíneos se van a ir haciendo cada vez más rígidos, eso hace que con la edad un porcentaje importante de personas después de los 40 años tengan hipertensión.
Entonces lo importante es estar chequeando su presión porque se van a ir modificando las dosis y los tipos de medicamentos a lo largo del tiempo. Hay algunos que funcionan mejor en adultos mayores, hay otros que funcionan mucho mejor en pacientes hispanos, por ejemplo, en afrodescendientes también existen medicamentos que funcionan mucho mejor, por ejemplo, que en caucásicos. Entonces, el tratamiento de la hipertensión arterial debe ser individualizado y debe ser modificado según el paciente lo vaya requiriendo. Doctor Sattler, siempre es un gusto. Un placer. Muchísimas gracias, hombre. Un gusto, buen día. Rafa.